justo estábamos hablando con mi amigo, con Daniel, estábamos hablando sobre el rumor que estaba circulando respecto de la existencia de un lobizón por la zona. Entonces Héctor me dijo, a nosotros, a los dos, nos dice, pero eso es cierto. Y digo, ¿cómo que es cierto? Sí, mirá, y agarra, abre un maletín y tira sobre la mesa un diario, y el diario era esta tapa, ¿sí? En donde dice, extraños sucesos están perturbando la tranquilidad del pueblo. Y había un identikit, que es este de acá, no sé si se ve bien, si Sí, un poco sí, bien, sí. es este. Y este dibujo me quitó el sueño durante varios días, porque el rumor, un diario que afirma que un lobizón está dando vueltas cerca de Carlos Casares, ahí recién identifiqué el lugar en donde había aparecido. Si salía en el diario, evidentemente debía ser cierto. Sean muy bienvenidos, amigas y amigos, nuevamente a este canal dedicado para todos los amantes del misterio y lo paranormal. Hoy tenemos una nueva charla con un nuevo invitado, en este caso, bueno, un excelente invitado, la verdad, de lujo. Y vamos a hablar sobre un tema, amigos, muy interesante, pero a la vez para demistificar algunos temas relacionados con esto, ¿no? Muchos tendrán sus creencias, yo tengo las mías, ustedes lo saben, y por eso investigo lo paranormal, pero en este caso va a ser algo más descontracturado como para entender una situación en particular que se dio precisamente en la localidad de Carlos Casares. Un libro que se los recomiendo, al final del programa voy a compartírselos o a mostrárselos. Igualmente ya se van a dar cuenta en el desarrollo de la charla, pero bueno, vamos a integrar al invitado, en este caso, Fernando Soto Rolán, amigos. Nada más ni nada menos que Fernando Soto Rolán con nosotros. Y la verdad que esto es un lujo, primicia de este canal y exclusiva. Así que espero que disfruten mucho esta charla, amigos. Y vamos a integrar a Fernando. En este caso es el podcast número 6. Así que, bueno, bienvenidos, amigos. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola Hola. Gastón, ¿cómo te va? Mucho Bien, gusto. bien. Gracias, Fernando. Bueno, en principio, Fernando, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Te lo súper agradezco. La verdad es un honor tenerte acá en este programa. Y después de haber dedicado ese video, que la verdad, un libro espectacular, me encanta en sí toda la temática, ¿no? Vos sabés que a mí me gusta todo esto de lo paranormal, el misterio, pero me encanta cómo enfocás el libro, la historia, cómo lo contás, cómo vas relatando, ¿no? Cada hecho, cada situación de esa historia en particular, que es la de Carlos Casares. Y bueno, vamos a hablar un poco del libro. Más que nada quiero enfocarme en eso y en Dale, cómo viviste la experiencia, cómo se fue dando, ¿no? Todo. Pero dale. bueno, desde ya Te muchísimas agradezco, en gracias. principio te agradezco tus excesivas palabras, te agradezco que me hayas invitado, la verdad que es un placer. Ojalá que podamos contribuir en algo más a la historia del famoso lobizón y de algún otro tema que quieras preguntarme. Sí, Igualmente, es una historia muy larga. igualmente, Fernando, quiero decirte que evidentemente, por lo que leí en el libro, la gente estaba bastante preocupada, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar, Fernando, Sí. redes, ¿tenés redes así por si alguien no se quiere seguirte en algún lado? No sé si vos Mirá, usás. yo tengo una página de Facebook Ajá. que es Fernando Soto Historia. Después te la paso bien porque no la recuerdo. Dale. Sí, 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 porque yo le voy a Este, poner acá en pantalla, ¿viste? Dale. Y bueno, Eh, así. y después mis artículos los googleas en academia.com, en factorelblog.com, que es del periodista Alejandro Agostinelli. Él publica muchas de las cosas que yo escribo, investigo, en varios lugares. No tengo ni un canal de YouTube ni ningún blog en particular. Pero en Facebook Pero sería como lo oficial, digamos. el Facebook sí, sería como el oficial, donde ahí Ajá. publico todo lo que se publica en distintas partes de la red, lo subo
lo subo ahí. Los reportajes, este programa, por supuesto, luego cuando terminemos lo voy a subir a ese lugar, así buenísimo. las personas que me siguen lo ven también. Perfecto, pero no tengo ningún, ni TikTok, ni tengo un Instagram nada de eso. Para subir las pavadas que uno hace en la vida cotidiana. Está bien. Bueno, Fernando, vamos a comenzar con la historia del lobizón de Carlos Casares. Quiero primero preguntarte cómo se origina el libro, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cuándo y por qué se origina todo esto? O sea, ¿cómo es que vos te metés en la idea, ¿no?, de querer elaborar el libro? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Y cuándo? Mira, como tantas cosas, empezó en la pandemia, ¿sí? Yo daba clases desde casa, estuve casi 1 año y medio, casi 2 años dando clases por Zoom, y como me ahorraba el tiempo de viaje de casa al colegio, de casa a los terciarios, a la universidad, tuve más tiempo libre para recordar cosas. Y no recuerdo bien qué vi, si vi un podcast sobre licantropía, y me acordé de esa vieja anécdota de mi infancia. Ten en cuenta que esto ocurrió en el año 1973. Yo tengo 61 años, así que imagínate que yo tenía 10 años en esa época. Hace 51 años que ocurrió todo esto. Y fue un evento que me marcó en la infancia, porque esto lo cuento en la introducción del libro, pero yo vivía en Bolívar, en el centro de la provincia de Buenos Aires, en San Carlos de Bolívar. Por una cuestión de familia, mis padres habían ido a trabajar allá, bueno, y pasé toda mi infancia en un pueblo de provincia, con toda la libertad y las cosas lindas que tiene justamente, ¿no?, la libertad de poder jugar todo el día en la vereda, estar todo el día corriendo de un lado para otro. Y bueno, llegó el rumor, eso no lo recuerdo, pero llegó el rumor al pueblo que había en las inmediaciones, había aparecido un lobizón. Yo era un tipo muy fantasioso de pibe, era creyente en muchas cosas en las que hoy ya no creo, entre otras cosas en la posibilidad de la existencia de un hombre lobo. Así que la verdad que me agarró un susto bárbaro, y dio la casualidad que un vecino mío, un amiguito de esa época, estaba jugando en la casa de él, y llegó el padre, Héctor Crespo, llegó el padre de Carlos Casares. Él tenía una banda de música, los fines de semana recorrían los distintos pueblos cercanos a Bolívar haciendo sus shows. Entonces, cuando llegó a la casa, lo recuerdo perfecto, justo estábamos hablando con mi amigo, con Daniel, estábamos hablando sobre el rumor que estaba circulando respecto de la existencia de un lobizón por la zona. Entonces Héctor me dijo, a nosotros, a los dos, nos dice, pero eso es cierto. Y digo, ¿cómo que es cierto? Sí, mirá, y agarra, abre un maletín y tira sobre la mesa un diario, y el diario era esta tapa, ¿sí? No, mirá. Esta. ¿Esa es una copia, Fernando, o es el original? No, es una copia. Me la hizo el editor del libro, ¿sí? No, porque es una reliquia esa ahora. En donde dice, extraños sucesos están perturbando la tranquilidad del pueblo. Y había un identikit, que es este de acá. No sé si se ve bien, sí, un poco bien. Sí. Es este. Lamentablemente, a la única copia que hay, algún gracioso hace 50 años le dibujó unos anteojos. Ah, sí, típico. Al lobizón, ¿sí? Bueno, y este dibujo me quitó el sueño durante varios días, porque el rumor, un diario que afirma que un lobizón está dando vueltas cerca de Carlos Casares, ahí recién identifiqué el lugar en donde había aparecido. Si salía en el diario, evidentemente debía ser cierto, ¿sí?
tardé un poquito en darme cuenta que lo que dicen los diarios, la mitad es mentira y la otra mitad no la dicen. Pero bueno, pero en esa época me lo creí y me agarró un terror tremendo, pero tremendo, ¿eh? Varias noches sin dormir. Y esa anécdota me quedó dando vuelta en la cabeza durante 50 años. Y cada vez que me encontraba con gente que era de Carlos Casares, lo primero que le preguntaba era del lobizón, ¿sí? Y lo que me llamaba la atención era que todo el mundo, a pesar de los años transcurridos, todo el mundo lo recordaba. Sí, el lobizón, el lobizón, el lobizón, el lobizón. Bueno, en pandemia, en el año 2020, 2021, dije, ¿cómo es posible que nunca haya vuelto a ver esa imagen que tanto me impactó de chico, ¿no? Digo, en principio, ¿cuál era el diario? Porque no recordaba cuál era el diario, evidentemente. Este es un diario local, Claro. que todavía sigue vigente hoy día, diario El Oeste. Así Que que, dicho sea de paso, Fernando, perdón que te interrumpa, gracias sí, a vos me enteré que el diario existía, o sea, ese diario, que fue el que publicó, ¿no?, la historia o digamos, la noticia, pero justo yo voy a Carlos Casares y averiguo, ¿viste? Porque quería conocerlo, o sea, estaba ahí en Casares y digo, quiero conocer ese diario donde empezó todo, ¿viste? Y me habían dicho que no, que lo mudaron a Pehuajó, ¿viste? En este momento, o sea, se hace desde ahí el diario. yo fui Pero bueno, también quedó la oficinita, ¿viste? Como chiquitita ahí. igual, Porque le tal cual, pregunté a unas personas ahí, me dice, es un sucucho que está ahí, ya no funciona más, y se sale de exacto, Peguajo. más Pero chiquitito, sí. bueno, ¿viste? Fui, quise grabar un pedacito, aunque sea para hacer como una intro del video que dediqué, ¿no? Lo A tu vi, lo libro. vi, lo vi, lo vi, estuvo muy bueno, muy bien hecho. Así que bueno, no sabía la fecha, porque no recordaba qué año era, no sabía qué diario era el que lo había publicado, no sabía qué es lo que realmente había ocurrido, no sabía por qué la gente se había visto tan impactada por una noticia en principio tan bizarra. Así que agarré y prendí la computadora y puse Lobizón en Carlos Casares. Y no había nada, nada. Estuve Bueno, casi todo un día buscándolo hasta que encontré una nota chiquitita en donde el diario El Oeste hacía referencia a un aniversario, que no sé si era el aniversario 40, 38, a 38 años, a 40 años del Lobizón. Entonces, ahí empecé a leer el artículo, un artículo muy chiquito, en donde ahí me desayuné de que el diario que yo había visto 50 años atrás era efectivamente el diario El Oeste. Entonces ya tenía el diario. claro. Y en el reportaje se nombraban, porque estaba sin firmar, se nombraban a unas maestras que habían llevado alumnos al diario y que en el diario le habían dicho que no tenían ningún material porque una inundación había destruido todo el archivo y no quedaba absolutamente nada de las noticias de esa época. Así que eso me desalentó un poco. Entré en Facebook, en Instagram, puse los nombres de estas maestras y me contestó una. Y me dijo que había ido con los chicos de primer grado, segundo grado, chicos chiquitos, y se habían llevado una no muy grata sorpresa porque el tipo les comentó que de esa historia no quedaba nada, y que era prácticamente imposible encontrar fuentes de la época. Pero ella me dijo, mira, pero nosotros hicimos una serie de reportajes, los chicos, reportaje entre comillas, les preguntaron a sus padres, no, a sus abuelos, mis abuelos, le Claro. preguntaron a sus abuelos si se acordaban y todos tenían un recuerdo del Robinson. Entonces, cuando se levantó la pandemia, yo estuve casi un año metiéndome en foros de Carlos Casares y ahí, bueno, supe que había un personaje, un periodista, un fotógrafo local al que todos de alguna manera le atribuían la identidad del lobizón, Rafael Testa, así se llamaba. Y bueno, cuando se levantó la pandemia,
Yo vivo muy cerca de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, está acá, Ajá. 6 cuadras de mi casa. Entonces estaba cerrada, vos podés que estaba cerrada. Estuve como 6 meses esperando que la abriera, con toda una serie de preguntas que me había planteado yo mientras leía y escuchaba a la gente hablar sobre ese viejo recuerdo. Cuando abrió la biblioteca voy sin ninguna esperanza de encontrar ni un solo ejemplar del Diario del Oeste. Es un diario local que tiene más de 100 años, Claro. pero la verdad digo, ¿tendrán algo? Bueno, para mi sorpresa, cuando llego le digo, ¿qué busca? El Diario del Oeste, ¿de qué? De tal año. Tampoco sabía el año, así que ahí decían en el año 73, del año 73. Digo, me van a decir, no hay nada. Y al rato viene y me dice, sí, está toda la colección del diario. Yo no lo puedo creer. Y empecé a buscar. Todo el mundo del que había leído y escuchado en los foros hablaba de que el evento se había dado en invierno. Así que era una pila de diarios enorme. Entonces yo empecé a partir de junio, julio. Claro. Me vi todos los diarios hasta fin de año y no había nada. Y digo, pues, entonces no era invierno. Eso es lo que muestra la memoria, ¿no? Cómo la Claro. memoria se moldea y cambia a lo largo de... Cuando me voy para atrás, empiezo en enero, febrero, cuando llego a marzo, ahí veo, después de 50 años, me reencuentro con esa imagen que me había quitado tanto el sueño. No solo encontré la imagen, sino que encontré todos los artículos que el Diario del Oeste publicó desde el primer evento, desde el primer suceso que aterrorizó al pueblo, hasta el último. Después con el tiempo, ahora un año atrás, volví a la biblioteca para ver si Crónica, Clarín, La Nación, La Razón, si habían tomado alguna noticia al respecto. Me recorrí todos los meses de marzo o abril y vos podés creer que no, fue una Ni noticia una. centrada únicamente En en esa localidad. y no salió de los límites del pueblo. De manera escrita, ¿no? Porque Claro. a través de la transmisión oral, yo vivía en Bolívar, Bolívar estaba a unos 200 kilómetros más o menos de Carlos Casares, y la noticia llegó, de la misma Claro. manera que llegó a Pehuajó también había llegado, pero no en los diarios. Ningún periódico de tirada nacional se hizo oídos a la Claro. noticia. Hoy hubiese sido completamente distinto, ¿no? Y Hoy a los 5 sí, minutos nos hubiésemos enterado en todos lados. en todo el mundo de que había un supuesto lobizón dando vuelta. Así que teniendo todo el material a la vista, todo el material ahí, lo ordené, lo analicé, bueno, y después entré en contacto con mucha gente. Imagínate que pasaron 50 años, mucha gente había muerto ya, y Claro. tuve la suerte de conectarme con la hija de este personaje que yo acabo de nombrar, de Rafael Testa. Rafael Testa era el fotógrafo, el reportero gráfico del Diario El Oeste. Y era todo un personaje, ¿no? Todo el mundo hablaba, el loco Testa, qué macanudo Testa. Todo el mundo lo tildaba de loco, de un tipo simpático, entrador, un tipo muy querido. Así que cuando me conecto con la hija, le pregunto, le digo, ¿tu papá vive? Me dice, sí, papá vive, pero hace muchos años que dejó Carlos Casares, vive en un pueblito aislado del norte de la provincia de Buenos Aires, se dedicaba, tengo entendido, a la apicultura, un personaje, un tipo que había trabajado en circos, que se había casado con una mujer que era circense, que no se llamaba Rafael, sino que se llamaba Juan Carlos, si no me falla la memoria, y le ponían Rafael porque él imitaba a Rafael, al cantante español. Claro. Era un tipo fenomenal. Entonces le digo, mirá, yo no puedo ir, no puedo viajar hasta donde está tu papá por el tema de la pandemia, ¿te acordás las restricciones que había para moverse? Sí. Así que le digo, mirá, a mí me gustaría mucho hablar con él. Entonces me dice, mirá, yo el fin de semana que viene voy hasta el pueblo a verlo, así que voy a tratar de... Porque no tenía Facebook, no tenía computadora, estaba Nada. totalmente aislado.
Así que a través de su hija pudimos tener una charla por WhatsApp, en donde yo, evidentemente, lo primero que le pregunté es si él era el lobizón, y él me dice, y eso es lo que la gente cuenta, eso es lo que la gente dice. Claro. Nunca me negó que lo haya sido, pero tampoco me lo afirmó. Lo que sí guardo en la memoria fue la última vez que hablé con él, que me dijo, bueno, le mando un saludo y no le mando un abrazo, porque en este momento me están creciendo las uñas. Sí, Una frase de esa. como que lo Y, remató ahí. sí, y bueno, y le digo, bueno, don Rafael, le digo, la verdad que tengo muchas ganas de charlar con ustedes, pasar un día, me voy hasta su pueblo a verlo, a entrevistarlo, tenía ganas de grabarlo, de registrar todo el testimonio de su propia boca. Eh, Él me lo relató por WhatsApp, pero lo quería tener cara a cara, ¿no? Y lamentablemente, a los pocos meses de esa charla, falleció. Así que no pudo ver el libro. Cuando hicimos la presentación acá en un salón de la Biblioteca Nacional de Argentina, vinieron, él tenía 7 hijos, y vinieron 4 de ellos, y la verdad que fue muy emocionante, ¿no? Porque se emocionaron, porque el libro de alguna manera está dedicado a su memoria, ¿no? Porque él Claro. fue uno de los promotores de toda esta historia, ¿no? Una historia que marcó al pueblo a fuego, porque Sí. nosotros, después de la presentación del libro acá, viajamos con el editor, con Alejandro Agostinelli, viajamos a hacer una presentación en Carlos Casares. Ahí mismo. Sí, ahí en el centro italiano. En principio la municipalidad nos había abierto las puertas, y después medio que reculó, no se quiso involucrar en el tema, porque no habían leído el libro y suponían que nosotros le íbamos a dar con un caño al Diario El Oeste. Y el Diario El Oeste todavía sigue inspirando respeto y hasta cierto temor en los vecinos, porque era un diario que en su momento se caracterizaba por mandar al frente a los vecinos, ¿sí? Dicen que vieron a un muchacho que empieza con gas y termina con, que salió de un hotel con una rubia que está casada. Eso publicaban en el diario, eso lo leí yo. Entonces, claro, nadie se quería meter con el oeste, porque el oeste te incineraba. Quedabas escrachado. ¿Sí? Claro, así que bueno, fue gente, digamos, que hoy tiene 70, 70 y pico, 80 años, que se acordaban perfectamente del miedo que habían sentido, de cómo, de cómo al bajar el sol el pueblo quedaba más desierto de lo que está durante el día, y cómo las historias, ¿no? Fue como una bola de nieve, empezaron a crecer, a crecer, a crecer, alimentadas por el diario. Se generó como una especie de diálogo, ¿no? Entre la gente y las publicaciones. El diario se publicaba 2 veces por semana, no era un diario, era un periódico en realidad. Ajá. Se publicaba 2 veces por semana, pero cuando se dieron los eventos del Lobizón, llegaron a publicarse hasta 3 veces, ¿sí? Porque se vendía como pan caliente. Claro. ¿Sí? Se vendía toda la edición, se vendía de manera a una velocidad increíble. De eso todavía la gente se acordaba. Estuvimos en Carlos Casares hablando con mucha gente, inclusive hablé con la hija de uno de los que aparece ahí en uno de los diarios, y me decían que, bueno, generó un furor y un miedo. Entonces, la gente decía una cosa, leía en el diario, el otro, en el periódico, leía una historia y le agregaban. Entonces, era como una especie, ¿viste la retreta del desierto que uno toca la trompeta por un lado y le contesta el otro? Sí. Bueno, era lo mismo, así. Entonces había como una retroalimentación. Claro. Y llegó un momento en que las cosas se salieron de curso, porque entre los graciosos que hacían bromas y los crédulos que salían a buscar un lobizón armados, porque estaban armados, la gente salía Porque esto armada. pasó, Fernando, ¿Sí? hay que decir que pasó eso.
Sí, sí, Había sí. gente que se Sí, sí. agrupaba para ir a Había gente cazarlo. que organizaban batidas, viste, como la película de Frankenstein, que Sí, iban con el tal cual. lo mismo, era así. Igual, era una película en vivo y en directo, digamos. Era tremendo. Inclusive empezaron a tirar tiros, a sacudir tiros a cualquier sombra. Entonces, evidentemente, llegó un momento en que la cosa parecía que se estaba saliendo de su eje y el diario, y después más tarde me enteré a instancias y presiones de un nuevo comisario que había llegado al pueblo, dijeron, muchachos, corten esto, córtenla de alguna manera porque va a aparecer un muerto, ¿sí? Va a haber un accidente y la va a ligar cualquier salame que ande dando vueltas haciendo un chiste acá por el pueblo. Así que bueno, en poco menos de 3, 4 días, las noticias que salían en el diario cambiaron su tenor y se empezó a hablar de que había un gaucho matrero, un gaucho valiente, un macho de las Pampas, el gaucho Aranda, si no me falla la memoria, que lo había visto y lo había desafiado al lobizón. Aranda, sí, 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 lo ¿Sí? Y mencionaba y Aranda. finalmente ese gaucho Aranda dicen que lo mató tras una batalla bastante mitológica detrás del hospital y desde entonces nunca más se supo del lobizón. Pero es una historia fascinante, ¿no? Porque la gente decía verlo de lejos, que era... Al principio, mirá, la historia del lobizón empezó en el diario hablando del fantasma de la laguna. Claro, sí, sí, El sí. fantasma de la laguna. El tema es así. En marzo de 1973, Carlos Casares sufrió, como toda la zona, ¿no? Sufrió una de las peores inundaciones de su historia. Estaban todos los campos inundados, había miles de cabezas de ganado que habían muerto, se habían perdido cosechas. El agua prácticamente llegaba al borde de la plaza principal del pueblo. Wow. Casares estaba prácticamente rodeado por agua, había solamente un sector por el cual se podía salir. Es decir, la situación de crisis era tremenda, tremenda, amén de la situación política que estaba viviendo la Argentina en ese El momento, país. porque justamente en marzo de 1973 se estaban celebrando las primeras elecciones democráticas después de mucho tiempo, desde el año 66, ¿sí? Desde el año 66, que lo habían elegido a Ilia, después vino un golpe de Estado, y desde entonces habíamos tenido una dictadura, ¿sí? Que tenía totalmente proscripto el peronismo. Bueno, a partir del año 73 a Perón le permiten el regreso, y el clima era ese. Perón regresaba, la izquierda y la derecha peronista compitiendo por la gracia del líder y tratando de generar caos interno contra la dictadura. El país era un despelote total, hay una violencia política tremenda y eso estoy convencidísimo que también colaboró para que se gestara una historia de este tipo. Pero la primera noticia que apareció fue la del fantasma de la laguna. No era un lobizón, era un fantasma, una sombra que habían visto. ¿Sí? En el siguiente artículo también era la sombra de la laguna hasta que apareció alguien que dijo, no, pero saltaba y era peludo y tenía un aspecto de lobo, tenía un aspecto de gorila, dijo otro. Así, o sea que ese fantasma le creció pelos y se convirtió en un monstruo un poco más autóctono, no digo el gorila, sino el lobizón. Y bueno, y eso pegó. La gente, digamos, se prendió, algunos en un tono irónico, otros lo tomaron muy en serio, y realmente hubo miedo. Había una señora, me acuerdo, en la presentación del libro, que me decía, claro, uno hoy a la distancia se ríe, le causa gracia, Ah, pero en su momento la gente realmente tenía mucho, mucho miedo, ¿sí? Se generó una especie de psicosis colectiva en donde la palabra, el cuento, la anécdota, lo que le había sucedido a uno y a otro,
generaron un clima realmente de terror. Que bueno, yo lo sentí de muy lejos desde Bolívar. Me imagino de haber estado ahí en Carlos Casares, me hubiese muerto de miedo. Como se murieron de miedo todos los chicos que en esa época tenían 10 años como yo, y hoy son jovatos de 60 y de 70 años. Claro. Es muy interesante. Mirá, a mí una vez me preguntó alguien, ¿pero qué hace un historiador estudiando eso? La mayor parte de la gente cree que historia es solamente historia política o historia económica. Y por suerte, la historia es una disciplina que desde los años 30, bueno, no quiero hablar, pero desde los años 30 amplió, ¿no?, su campo de estudio a través de una escuela historiográfica que se llama la Escuela Francesa de Análisis. Y estos historiadores le empezaron a dar mucha importancia a los aspectos culturales. Claro. Y no solo a los cambios que se dan naturalmente, ¿no?, a lo largo de la historia humana, esos cambios rápidos, como puede ser un hecho político o un presidente, mañana hay otro, sino a los cambios de larga duración, que tiene que ver con las creencias, que tiene que ver con el sistema de creencias, con los sentimientos. Es una historia mucho más antropológica, mucho más sociológica, hasta de psicología social, te diría. Y a mí eso me captó en la facultad y bueno, yo me encolumné detrás de esa escuela historiográfica. Claro, que de hecho hay que decir, ¿no?, en el libro vos mencionás esto, ¿no?, que habría que, digamos, valorar todo esto que tiene que ver con el patrimonio, digamos, sí, porque forma parte del patrimonio cultural todas este tipo de historias, ¿no? Porque es el patrimonio intangible, lo llamamos. Intangible, tal cual, es un patrimonio intangible. Porque, a ver, más allá de la anécdota, ¿no?, detrás de todas esas historias de lobisones, de brujas, de ovnis, de extraterrestres, yo me he dedicado muchos años, todavía me sigo dedicando al tema de Capilla del Monte, hay todo un fenómeno sociológico muy interesante que tiene que ver con el tema de las creencias. A ver, yo no creo en lobisones, yo no creo en extraterrestres, no creo en fantasmas, pero los libros que yo he escrito, mi primer libro, que lo publiqué en el año 97, se llama Visitantes de la Noche, que es una aproximación a la historia de la creencia en fantasmas desde la Edad Antigua hasta el siglo XIX. Yo no creo en fantasmas, pero a mí me interesa saber por qué la gente ha creído en fantasmas y sigue creyendo en fantasmas hoy en día, y cómo ha cambiado la creencia a lo largo del tiempo, y por qué cambia la creencia. Claro. Entonces, cuando vos ves el contexto general, ahí entendés muchas cosas, ¿sí? Que es lo que traté de hacer humildemente en el libro del lobizón, que es un libro muy chico, muy cortito. Hubieses, digamos, por una cuestión de costo, obviamente tuvimos que cerrarlo. Hoy por hoy publicar un libro sale mucho dinero, pero hubiese sido un libro que sería, no sé, el doble de tamaño si tuviera que poner todas las cosas que en algún momento garabateé en una libreta. Pero eso es lo interesante, eso es lo que a mí me gusta. Entonces, el fenómeno del lobizón de Carlos Casares es un fenómeno de larga duración. Hace 50 años que la historia sigue circulando. Pero hay una cosa que me da mucha, no sé si es pena o bronca. Vos sabrás que en Estados Unidos los yanquis saben promocionar muy bien todo este tipo de cosas, ¿no? Hacen negocio de cualquier cosa. Y de Pie Grande, de Ogopogo, de Mothman, de todos los monstruos de la criptozoología, que generalmente son de origen norteamericano, a excepción de Nessie, el Yeti y demás, han, digamos, mercantilizado el tema, pero más allá de que hagan guita a través de festivales y demás, es muy interesante estudiarlo eso desde un punto de vista histórico-antropológico. Claro. Es muy interesante analizar las convenciones en donde viene gente de todo el lugar de Estados Unidos, inclusive de afuera, a analizar una huella trucha de Pie Grande, ¿sí? Entonces, mirá, ya que está con propaganda, hace poquito salió este libro mío en España, en Alemania, perdón, que es sobre criptozoología. Yo no creo en monstruos. Pero bueno, acá está el caso de Nahuelito. No, Nahuelito es el segundo tomo, todavía no salió. El caso del Yeti, el caso del un hombre en Pakistán que se buscó, el Ucumar, acá en Argentina. Hay una película que se basó justamente en este trabajo, el humanoide de Tonko, bueno, toda una serie de monstruos
que son sumamente interesantes. La historia es interesante, ¿no? Y la historia de las personas que dicen haber participado. Respecto, volviendo al tema este del lobizón de Carlos Casares, yo cuando estuve en Carlos Casares, hay como una especie, mirá, yo lo que sentí es que el pueblo siente como una especie de vergüenza por la historia, ¿sí? Mirá vos. Sí, sí, sienten vergüenza, no quieren que se divulgue demasiado, o que se recuerde, mejor dicho, demasiado, porque dice, ¿qué van a pensar? Que creíamos en este tipo de tonterías, pero no es una tontería, es un fenómeno sociológico interesantísimo. Claro. Y yo le dije, ¿saben lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que hacer lo que hacen los norteamericanos. Organizar el Festival del Lobizón de Carlos Casares en los meses de marzo, un fin de semana, se les va a llenar el pueblo de gente y van a vender stickers del lobizón. Y no es para vender Es mi que, libro. Fernando, es como decís vos, forma parte de la historia de Carlos Muy Casares, o sea, lógico. Pero cercano, mirá, digamos, en ¿no? Estados Unidos hay un pueblito, no sé si seguramente conocéis, la historia de Mothman, del hombre polilla, en Sí, Point Pleasant. Point Pleasant es un pueblito chiquitito y tiene 3 cuadras por 3 cuadras. En 1966 dice que apareció un hombre alado de 2 metros con pinta de polilla. Bueno, después se armó toda una serie de historias increíbles, pero el avistaje duró, no sé, un día. Bueno, hoy Point Pleasant vive en parte del hombre polilla. Desde hace como, desde el año 2012, 2003, por ahí 2002, 2003, está el The Mothman Festival, el Festival del Hombre Polilla. Y viene gente de todo el mundo, van locos que creen en hombre polilla, dan charlas, venden remera. El pueblo se reactiva claro. al punto tal de que un monstruo que en el año 66 había generado también una psicosis y un miedo terrible, hoy ese mismo monstruo se ha convertido en la mascota del pueblo. Claro. Bueno sería que el lobizón se termine convirtiendo en la mascota de Carlos Casares, porque eso Claro, va a o traer sea, vos gente. te referís que en vez de volverlo algo negativo, o sea, que la gente tenga vergüenza o sienta algo, digamos, como repulsión, ¿no? Hacia el tema, sino que lo apropie y de alguna manera haga, o sea, que se beneficie de esta cuestión, digamos, en ¿Vos el sabés buen sentido, digo, ¿no? la cantidad de pueblos que rogarían tener una historia de este tipo? Claro. Mirá, te cuento una anécdota cortita. Mi mujer es maestra en un colegio acá en Buenos Aires. Entonces, el otro día va a hablar la madre de un alumnito de ella, y hablando y le dice, le dice, yo soy de Carlos Casares. Ah, mira, y mi mujer estuvo a punto de decirle, ¿sabe que mi marido escribió un libro sobre el lobizón? Y dijo, ah, Carlos Casares, hace poco salió un libro del lobizón, y la tipa le dice, no me hable, porque el pueblo ahora está otra vez en los periódicos en todos lados por el lobizón ese. Obviamente mi mujer no dijo nada, que era yo el que lo había escrito. Pero ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Claro, Imagínate que el como, librito como yo si lo fuera algo escribí. ofensivo, claro. Claro, no, pero nos estamos haciendo conocer ahora por el lobizón. Pero ¿qué tiene de malo? Ah, Si es parte de la historia, como decís vos, es exacto. parte de ese patrimonio intangible. Es muy lindo, es hermoso. Claro. Haría charlas, vendría gente que cree, gente que no cree. Bueno, pasa que, por ejemplo, Fernando, viste que hablas de Capilla del Monte, hace un rato hablabas de ahí. ¿Cómo Sí, puede ser en Córdoba, en este lugar, la gente se apropió, ¿no? De lo que es, digamos, todo esto que gira en torno a los ovnis y demás. Y más allá de que alguno crea o no crea, pero está bueno porque lo explotan bien ellos, o sea, en el lugar, ¿no? sí, Más sí. allá de que está el que cree y no cree, pero Más vas allá por de esa lo, cuestión, ¿viste? más allá Porque, de eso, sí. Mirá, yo quiero mucho Capilla del Monte. Hace casi 15 años que me dedico a estudiar Capilla del Monte. Tengo más de 30 artículos, 2 libros sobre Capilla del Monte. Bueno, por supuesto que es una mirada histórica, escéptica, pero a mí lo que me gusta de Capilla es justamente todo lo que le critico a Capilla, ¿sí? Que es toda esa locura ufológica, no claro, solo ufológica, New Age, ¿no? Porque ahí se han juntado todos los místicos, gurúes e iluminados del planeta, han terminado en Capilla del Monte. Y se ha generado un universo mágico que es
es maravilloso, es maravilloso, es muy lindo. La verdad que no puedo pasar mucho tiempo sin ir al pueblo. Y ya te digo, hay gente con la que me llevo perfecto y hay gente que no me quiere, pero bueno. Pero yo soy de mente abierta. Está bien, yo acepto tu opinión, aceptar la mía. Si yo no, Claro, yo te digo, exacto. ¿por qué no creo y por qué tal fenómeno se generó? Pero es muy lindo. Y sería bueno, a mí me encantaría, ojalá que algún día lo pueda ver. El Festival del Lobizón de Carlos Claro. Casares. Más allá que vendan o no vendan el libro, me importa tres pitos eso, ¿sí? La verdad que yo no Claro, escribí este libro para llenarme de guita. Nada, claro. nada. ¿Guita de qué? Acá, en este país, nadie vive de lo que escribe, ¿sí? Pero es lamentable. A mí Igual estaría bueno, ¿eh? Igual estaría bueno. Que ¿Qué cosa? cada artista o escritor tenga su reconocimiento por las Mira, publicaciones que hace, ¿no? Porque interesa igual, hay muchos que se interesan, ¿no? Y eh, digo, no sí, está mal. hay mucha gente interesada, sí. Bueno, el libro la edición de este libro se agotó prácticamente. No sé si me quedan dos o tres por acá, que lo guardo para regalárselo a algún amigo. Pero tuvo mucha repercusión, pues salió en todos los medios, en Página 2, en La Nación, en TN, en todo. En mi vida, te juro, en mi vida imaginé que un miedo infantil iba a generar un revuelo en su momento tan grande. Pero es como todo, ¿viste? Es una chispa, después se Claro. apaga y se olvidó. ¿Sí? Y de acá a unos años o meses, alguien dirá, che, el lobizón, ¿qué lobizón? El Carlos Casares. Ni idea, no sé lo que pasó. Es así. Bueno, vos sabés, Fernando, porque en esto hay un poco, digamos que sí me llamó la atención, me sorprendió, que habían chicos jóvenes que de repente cuando estuve en Casares, me encontré con algunos, viste, que sabían que yo había ido porque había publicado que iba a estar en Casares, qué sé yo, y que iba a explorar, viste, ahí, para hacer lo que hago yo, ¿no? Y yo como hablé mucho de esto, les preguntaba, ¿vos sabés la historia del lobizón de Carlos Casares? La verdad que no, me dice. Y era No, como que me sorprendía, viste, que por ahí le no. pregunté a 5 personas, ponele, y es verdad, hasta algún adulto como que evitaba, ¿viste? Ujú. Siquiera mencionarlo. Y es como No, decir, vos, sí, ¿por sí, qué sí. sentirían vergüenza, ¿viste? En Es la confirmarme eso. sensación. Porque no está mal, o sea, yo no lo veo mal. Si hay familiares míos, por ejemplo, que creen en el lobizón, yo tengo familiares, o sea, son todos correntinos la mayoría de mis Oh, familiares, claro. y Es allá parte de la se cree familia. mucho, ¿viste? En Es lógico. Misiones, Es Formosa. lógico. Y es muy Y respetable esa nadie se creencia. avergüenza, Pero Fernando. por En supuesto que no. Corrientes, en Por supuesto Misiones, que el no. Pombero. Y hay un Pero trasfondo después, ¿viste? el contexto es el que cambia ahí, Gastón. El Claro, contexto cultural es el que cambia. Es algo exacto, aceptado a nivel cultural. En Carlos exacto, Casares no. claro, Entonces, que aparezca algo, haya sido alimentado por el diario o haya sido alimentado por quien sea, no está aceptado. claro, Entonces, no es para. Es decir, a ver, eh, hay una línea que separa la fantasía de la realidad. ¿Sí? claro, Ponele que en Carlos Casares esa línea pasa por acá, en Corriente pasa por acá. claro, Es tal distinto. cual. Entonces, cuando uno se acerca a ese fenómeno, digamos, llamémoslo así, se lo vive, se lo experimenta de una forma, se lo internaliza de una forma Exacto, completamente distinta, completamente distinta. tal Es cual. como, en Carlos Casares es como una especie de sapo de otro pozo. En cambio, en Corrientes no. Porque en No, Corrientes no. está el Lucumar, está el Pombero, el Curupí y tantos otros más. ¿Sí? Incluso te digo, Fernando, hay hasta rivalidad porque en Paraguay se cree en el Pombero y te dice, no, el Pombero es de Paraguay. Vos fijate que en Paraguay se lo apropian. Es Claro, como cuando hablamos del mate, ¿viste? Que hay una disputa con los claro, uruguayos, por ejemplo. tal cual, tal cual. Y es como eso, que asumís que es tuyo y lo defendés a capa y espada, ¿me entendés? Sí, Y eso totalmente. pasa en Corriente, que ellos no se avergüenzan, ¿viste? Ellos lo No, 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 aceptan. para Es nada, parte para de la nada. cultura, ¿viste? Pero Y vos no es sabés como decir, que. vos, te da pena que por ahí, si en Casares pasó y se difundió tanto la historia en aquel momento, no te avergüences, ¿viste? Porque es parte de la historia, o sea, no Parte de la hay, no historia. hay que avergonzarse, como decís vos, ¿viste? Pero Entiendo es eso que cierto, vos decís. la gente joven no. Ya te digo, toda la gente que hablaba, que me vino a hablar, es gente de mi edad, de 60, 60 y pico para arriba. Claro, Y tuve un encuentro que, no sé,
Eso sería para... En realidad, se empezó a filmar un documental sobre esto, ¿sí? Ujú. El mismo director de cine que está filmando el documental de King Kong, no sé si te conté algo una vez. No, no lo hemos hablado, Fernando. Ah, bueno, Sería una primicia ahora si lo contás acá. bueno, porque no solo me dediqué a buscar los bisones, sino que también me dediqué a buscar el muñeco de King Kong del año 79, que decían los rumores y los libros de cine que había desaparecido acá en Buenos Aires, en realidad en Mar del Plata. Ah, mira. Bueno, era todo mentira. Así que, bueno, ayer justamente, a ver cuándo fue, el sábado justamente viajé a Montevideo con los productores de la película a filmar allá porque allá hay un pedazo del mono. Bueno, esa es otra historia que es de película. Es de película. Bueno, y este mismo director me acompañó cuando fue en mayo del año pasado, claro, en mayo del año pasado, a Carlos Casares y empezó a filmar, filmó varias cosas, hijos de viejos testigos, para un documental que ojalá de acá a unos años salga sobre el libro, sobre el tema del lobizón. Porque es un tema fantástico, es divino. Sí, por supuesto. La gente joven, repito, no lo tenía registrado. Y la gente grande sí. Y un personaje que conocimos, en realidad él me conoció a mí y me escribió a raíz de la publicación que salió en Página 12, me mandó un WhatsApp no, por Facebook o por Instagram, no me acuerdo, diciéndome que cuando yo viajara a Carlos Casares, le dijera porque quería charlar conmigo. Jorge Maceira se llama, un personaje espectacular. Escribí un artículo sobre la entrevista que tuve con él, que lo quiera leer, se llama Entre la criptozoología y el folclore. Una nueva visita al lobizón de Casares, una cosa así. Un testimonio que no salió en ningún diario y que él me lo contó a mí, teniendo, digamos, el plus de que él era el sobrino del dueño del diario El Oeste. ¿Sí? Entonces él me dijo, el diario El Oeste fue el que armó la noticia, el que inventó la noticia. Pero esa noticia la inventó a partir de algo que yo realmente vi. Vi Ajá, un lobizón, ¿sí? claro. Vi un animal que parecía un gorila en el medio de la inundación. Bueno, entonces es un personaje del pueblo, todo el mundo lo conoce, Jorgito de acá, hola Jorgito, hola de acá, muy conocido. Y después empiezan a contar otras historias de contactos con extraterrestres. Es decir, un personaje interesantísimo. Es decir, Alejandro Agostinelli, gran periodista y amigo, recomiendo elfactorelblog.com, que lean ahí, porque hay unos artículos muy buenos, más allá de los míos que son ¿Es una página, Fernando? es ¿Es un una blog, página? es un Ajá, blog, un blog. Ajá. factorelblog.com, ¿sí? Es Ahí de tenés Agostinelli. artículos de todo lo que es para de sectas, de ovnis, todo desde un punto de vista científico, ¿eh? ¿Sí? Claro. Y sociológico, antropológico, histórico. Es un muy buen lugar. Yo me siento muy contento y orgulloso de participar ahí porque se lee en todo el mundo. Claro. Aparte, gente seria de todas partes, de España, bueno, el libro de criptozoología fue a raíz de, el editor vive en Alemania y leyó mis artículos ahí y me dijo, no, queremos hacer un libro, bueno, y salió así, de esa manera. Maceira, este muchacho, relataba una historia que no estaba registrada en el diario, pero que se merece, yo te diría que se merece casi hasta un capítulo. Si hay una reedición de esto, tengo que agregar la experiencia de Jorge, porque es una experiencia fabulosa, ¿no? Y este chico, este chico tiene mi edad, Alejandro Agostinelli, siempre, él es un gran escritor, tiene el mejor libro de ovnis escrito en Argentina, ¿sí? Eh, Historia verdadera de ovnis en Argentina. Si lo puedes conseguir, está agotado de editorial. Después pásamelo por Después te lo privado, paso. Fernando. Es Dale. un librón, un librazo bárbaro. Y él siempre me dice, al principio él me criticaba, vos me decías, Fer, me dice, vos sos, adjetivás demasiado, es decir, sos muy sanguíneo al escribir. Y cuando me atacan, conozco que me pongo muy irónico y hasta hiriente, te diría, ¿no?
Y lo he cambiado, he tratado de cambiar y creo haberlo conseguido en parte gracias al consejo de Alejandro, porque él me dice, más allá de que lo que vos estás contando, de lo que te cuentan, es verdadero o falso, lo interesante es la historia de vida de la persona que lo relata, ¿sí? Es la historia de vida, porque haya estado drogado, borracho o sea un mentiroso, esa historia, el tipo lo marcó y en su vida ese evento es importante, ¿sí? Así que yo, releyendo viejos artículos, me he dado cuenta de que sí, era bastante ácido. Ahora he dejado de serlo, ¿sí? Entre otras cosas por el consejo este. Y esta historia de Lobizón está llena de historias y de pequeñas, ¿no? Historias que son bárbaras, son maravillosas. Ah. ¿Sí? Hay una, Fernando, que te quería preguntar porque yo leí un artículo tuyo, bueno, no es yo digo artículo, pero es como que está en un blog, un post o algo así, que lo encontré de casualidad, te digo, y ahí te conocí. Y adentrándome en todo esto, viste, de averiguar, de buscar, qué sé yo, di con el libro, que existía el libro del Lobizón de Carlos Casares, porque yo tampoco tenía conocimiento de esto. Fue metiéndome, viste, es como que una cosa te lleva a la otra. Ah, mira. Y había algo escrito por vos que hablaba sobre lo que serían unas leonas que se habían Oh, escapado en Bolívar. O me sea, hiciste, me hiciste y vos sabés acordar. que me fui hasta el parque incluso a acampar porque digo, quiero ver las sombras de las leonas, los espíritus. ¿Fuiste a Bolívar? Te juro que fui a acampar a Bolívar, pero no por querer, viste, sí o sí captar los espíritus de las leonas, sino Pero por ese hecho. no estuvo en el parque, no estuvieron en el No, pero parque la viste, semana pasada. uno cree que el espíritu de algo va a andar por donde sea. Entonces, digo, el parque es un lugar ¿No ideal fuiste porque al tiene museo? naturaleza, ¿me entendés? Al Museo de No Ciencias. llegué porque estaba fin de semana y no Ah, estaba abierto, ¿viste? Me lo perdí, pero esa es otra te historia. juro que me debo eso, ¿viste? Me debo ir Mira, al museo y esa historia sacarme alguna también, foto o algo, ¿viste? Con eso. esa historia también la reconstruí a partir de un recuerdo. Me acuerdo que estábamos en Capilla del Monte con Verónica, con mi mujer, y salió el tema, no sé cómo. Ah, habíamos ido a un circo. Después de Exacto. décadas había ido a un circo en Capilla del Monte. Y ahí me acordé de que cuando yo era chico, había llegado a un circo a Bolívar y se habían escapado de las jaulas. En esa época los circos tenían habilitado poseer animales salvajes. He visto circos, en Bolivia he visto circos con jirafas, te lo juro, con jirafas, elefantes, chimpancés, leones, tigres. Increíble. Ahora ya no existe más eso. Claro. Y me acuerdo que se escaparon dos leonas y mi papá, que era médico en Bolívar, me acuerdo llegó a la noche a casa y dijo, vos no sabés que tuve que operar al comisario fulano de tal. En el artículo está el nombre, ya me lo olvidé. Sí, Bueno, encima con el tiempo me comuniqué con la esposa, él había fallecido ya. Y bueno, porque vos es que lo atacaron dos leones. ¿Cómo? Imagínate, eso debería ser año 71, 72, ¿por qué? No me acuerdo, se me fue. Ahora cuando corte voy a ver si lo releo. Dice, sí, pero ¿qué? ¿Lo atacaron, papá, al león? Dice, no, el tipo se asustó y empezó los tiros. ¡Pah! Sacó la 45, mató a los dos leones. Pero uno de las balas rebotó en un león y le dio en la gamba. claro. Y quedó rengo para toda la vida el tipo. Y fue ¿Sí? por un accidente en realidad, porque no lo atacó la leona. No, las leones estaban re asustadas. Se habían Ah, metido en un pobrecito. baldío cerca de una carnicería. Donde Estaba muerta de hambre en realidad. estaban muertos de hambre, pobrecito. Ah, Y bueno, esa historia, bueno, la pude reconstruir también comunicándome con viejos amigos de Bolívar. Yo a Bolívar hace como 40 años que no voy. Y así, internet es fantástico, ¿no? Porque pones un nombre y ya empezás a conectar uno con otro, uno con otro, uno con otro, y la historia se va armando. Ya te digo, llegué hasta la viuda de este policía. Y ahí, bueno, pude reconstruir toda la historia que la verdad que yo la tenía prácticamente olvidada. Pensé que eran leones con melena y no, eran leonas, no eran leones. Y esos dos leones
que lógicamente quedaron en Bolívar. Claro, porque la historia era como que muchos creían que eran 2 leones y en realidad eran 2 leonas. Después aclarás al final vos de Exacto. esta publicación. Y los cadáveres, los cuerpos de esos dos terminaron siendo embalsamados y puestos, me acuerdo como si fuera hoy, no bien a la entrada del Museo de Ciencias Naturales del pueblo. Yo eso lo vi hace 40 años atrás. Cuando terminé de escribir el artículo, me comuniqué con un amigo mío de la infancia que vivía allá y le digo, hace una cosa, se llama Fernando, le digo, haceme un favor, andate, vive a 2 cuadras, andate hasta el museo y si están las leonas, sacale unas fotos y mándamelas. Y fue al museo, preguntó por las leonas y me dijo, no, esas leonas las tiramos al diablo porque se pudrieron todas, se las comieron los bichos y las tiraron. Así que me dio mucha lástima porque me hubiese encantado volver a ver eso. ¿No hicieron ninguna réplica así aunque sea una maqueta, algo, nada? No, porque inclusive tampoco, digamos, fue una noticia circunstancial. Claro. Se escaparon 2 leones nada más. Yo llamé al diario, ¿cómo se llamaba? La Mañana de Bolívar, y la verdad que no me ayudaron nada. No, los archivos no tenemos nada. Y se fijaron, ¿sí? Una lástima, porque es qué sé yo. A mí esa historia me encantó. Claro. A mí lo que me gusta también es ir investigando, ¿viste? Ir armando el rompecabezas, vos lo vas armando. Muchas veces lo que vos suponés, decir, debe haber ocurrido, si pasó esto, debe haber ocurrido esto, esto y esto. Y cuando vas a los testigos o a las fuentes escritas, pasó lo que vos habías pensado. Decir, la pegué, es cierto, es decir, estoy razonando bien en la cuestión. Con muchas cosas me ha pasado eso, ¿sí? Es parte, no sé, no es un hobby, es parte de mi profesión esa, pero sí. Aparte que vos, o sea, yo cuando me meto, viste, veo un poco tu perfil y todo, para poder, viste, ir atando un poco, como que armar, viste, toda la historia del video ese que había publicado de tu libro. Te lo agradezco infinitamente ese video, porque amén de, lo quiero hacer público, amén de estar muy bien hecho, fuiste fiel a la fuente. Vos no sabés la cantidad de youtubers, hay uno muy famoso, un cristofélico, que me ha afanado más de un artículo. Yo escribí un artículo sobre la leyenda del hombre gato de Bransen y de acá de Buenos Aires. Un artículo sí, muy conocida. Sí. Pero la del hombre gato, sí. 50 páginas. Este tipo ni me cita, ni me nombra, ni nada. Y vos podés creer que leyó textual lo que yo había escrito, hasta los chistes, las ironías que yo ponía las leía. Le mandé un mail, yo soy un caradura, hermano. Yo no te estoy pidiendo guita, pero por favor, ni mucho menos. Pero por lo menos de ética, ¿no? Y a mí en la facultad me enseñaron que si yo leo de este libro una información, la pongo entre comillas y abajo a pie de página pongo de dónde la saco. Eso se llama honestidad intelectual. Y vos la tuviste, por eso te lo agradezco. No, el agradecido soy yo a vos, Fernando, sobre todo porque me gusta esto, o sea, vos tenés tu postura, pero me gusta cómo contás las cosas, ¿me entendés? Que uno se termina metiendo y te das cuenta que vos lo haces con pasión, ¿me entendés? Y eso es lo que yo por ahí agradezco, haber encontrado tu libro, haber encontrado la publicación esa de Las Leonas de Bolívar, ¿me entendés? Que a mí también alimenta un poco todo esto que yo siento en la búsqueda, ¿me entendés? Por ahí un poco a veces digo la búsqueda de la verdad, ¿no? Con respecto a los fantasmas y demás, porque a mí me gusta leer también a científicos, ¿viste? Gente que realmente investiga desde un punto de vista por ahí desde la lógica también, ¿no? Porque no hay que cerrarse solo a esto de las creencias, ¿no? Por eso me encanta cuando vos citás lo que son los sistemas de creencias, ¿me entendés? O sea, porque está bueno, todo parte desde ahí, desde las creencias, y en base a eso obviamente se acrecenta y se habla de todo esto, ¿no? Y existe este mundo de los fantasmas, de las criaturas, ¿me entendés? Mirá, en la última, como podrás ver, yo soy un fanático de Indiana Jones, ¿sí? Sí, me di cuenta. Este póster me lo regaló un amigo, en realidad lo sustrajo de una parada de colectivo donde estaba, es un póster espectacular. Y hay una frase que dice en la última película el personaje, que dice algo así, dice, lo importante no es lo que uno cree,
sino lo mucho que uno cree en eso, ¿sí? Claro, Y creo que ahí está muchas veces la clave para poder entender a una persona que no opina como vos, ¿sí? claro, exacto, exacto. Sí. Sí, 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 sí. Sí, yo respeto, siempre digo, ¿no? Respeto todas las posturas y me encanta escuchar al que es escéptico también. Porque Pero claro, también ahí tiene está, su ahí está. El fundamento, ¿me tema es entendés? que yo tengo que respetar al que cree, pero muchas veces a mí no me respetan porque no creo, Claro, ese es el tema. O sea, no ¿sí? sirve así, A mí no me han sirve dicho de de no. todo, pero de Hay una todo. desigualdad absoluta ahí, ¿viste? ¿Sí? Porque si vamos a estar solamente aceptando lo que uno cree, ¿me entendés? Y no lo que el otro, por Hay, ahí el había un punto de vista muchacho, del otro, no no quiero dar sirve. nombre ni nada, un personaje de Capilla del Monte, que decía que yo entraba en las redes con un seudónimo que era Alfaro, y que con ese nombre Alfaro iba desprestigiando a toda la gente que creía en platos voladores. Mira que yo me tomé el tiempo a hacer semejante Tal gansada. cual. Por supuesto que cuando me enteré quién era, mandaba una foto que le ponía el comando Alfaro te vigila. Me divertí horrores, la verdad que me divertí horrores con esto. Pero va. No, pero tenés razón, Fernando. Hay que respetar todas las posturas y la verdad yo agradezco sinceramente que poder tener una charla con alguien como vos, que la verdad que a todos, bueno, les vuelvo a mostrar, acá lo tengo en mis manos, el libro del Lobizón de Carlos Casal, una reliquia. Cuando nos veamos te lo firmo, así tomamos, ya que Sí, estamos eso quiero, por favor, Fernando. creativamente cerca, nos Y combinamos no me tome como chupamedia, porque te lo digo sinceramente, de No, corazón, me encantaría que se dé y estoy yo amando voy, esta charla. yo voy muy seguido los fines de semana con mi mujer, vamos, nos gusta mucho ir a Tigre, a comer algo, a caminar por ahí. Así que la próxima vez que vaya te aviso y combinamos en un cafecito y charlamos un rato cara a cara. Aunque Dale, ahora es dale. cara a cara virtual. Pero Claro, tal cual. Bueno, Fernando, no te quiero robar más tiempo, desde ya te quiero agradecer muchísimo de que me hayas brindado tu tiempo para poder charlar de esta manera y bueno, hablar un poco de este maravilloso libro que la verdad nos dice toda la historia, ¿no? De Carlos Casares, una parte grande de la historia de Carlos Casares, como vos lo llamaste, patrimonio intangible de Carlos Casares. Bueno, Fernando, muchísimas gracias de nuevo. Gracias por haber aceptado mi invitación y bueno, ojalá nos podamos cruzar en algún momento. Desde no, ya agradecido yo te lo de verdad. agradezco a vos, ha sido un placer, sos un tipazo, se nota a la distancia, así que nada, te agradezco mucho, ojalá que sigan los éxitos acá en tu canal, que he visto Bueno, gracias. los programas y la verdad que están muy, muy buenos. Hay uno que te metiste por una fábrica que abandonada, que me dio unas ganas de ir Sí. increíble. Así que nada, te mando un abrazo grandote a toda tu audiencia y espero, bueno, haber contribuido en algo. Muchísimo, Fernando, créeme que sí. Se agradece un montón, la verdad. A Tener vos, a quien escribió este libro es lo más en este momento. Y a vos. primicia de este canal, primicia. Así que me tomo el atrevimiento de decirlo. Gracias, Fernando. Te mando un abrazo grande y Un bueno, abrazo, mucha suerte. éxitos, éxitos para vos. Muy bien, amigas y amigos, desde ya les tengo que agradecer. Llegamos hasta el final de esta charla con Fernando Soto Rolán. Les digo, adquiéranse este libro, amigos, El Lobizón de Carlos Casares de Fernando Soto Rolán. Es un librazo, se los digo así. Ahí se van a enterar de todo lo que pasó en aquellos días en el año 1973 en Carlos Casares. Acá obviamente hay mucho más detalle, no se queden con lo que digo solo en el video, porque acá está completamente detallado todo, cada momento de lo que aconteció en esa época con respecto a la historia del lobizón de Carlos Casares. Muchísimas gracias, amigos, amigas, por acompañarme en este momento, en este video, en este nuevo podcast. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo podcast con otro nuevo invitado y siempre dándoles lo mejor que está a mi disposición, ¿no? Por supuesto. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Hasta pronto.